Saludos amigos, hoy es viernes 10 de octubre, Jorge Saade, un servidor Manuel Jiménez, estaremos con ustedes haciendo normalmente lo que hacemos al final de la semana. Vamos a tratar temas de mucho interés en el ámbito local, pero fundamentalmente en el ámbito internacional. Henry Ebrard estará compartiendo su comentario económico, esta vez hablando de las alzas récord en los precios del oro en los mercados internacionales y el impacto que eso tiene en República Dominicana para el gobierno dominicano en términos de beneficios económicos. Es un tema interesante que Henry Ebrard estará abordando aquí en Propuesta de la Noche. Don Jorge, buenas noches. Buenas noches, Manuel, y a ustedes los televidentes, Propuesta de la Noche, muy buenas noches. Sí. Bueno, Jorge, tenemos un viernes bastante productivo, bastante activo en términos de generación de informaciones de mucho interés. En primer lugar, tenemos que ya finalmente se logra un cese al fuego en el conflicto de Gaza, 2 años después de haberse iniciado. Una gran cantidad de víctimas ha causado este conflicto, la tensión mundial, pero finalmente se logró. Otra noticia importante es el hecho de que Perú sigue en su escalada antipresidencial. Anoche fue destituida la presidenta Boluarte, fue destituida en una sesión sorpresa y rápida del Congreso peruano, y en su lugar se colocó al presidente del Parlamento. Es decir, que fue una decisión que no sorprende porque en Perú esa es la historia reciente que hemos tenido, pero sí, vuelvo y repito, fue rápida. Pero la noticia evidentemente más importante en términos mundial y en términos también de la región es el hecho de que el comité noruego, el comité que concede los premios Nobel, acaba de otorgarle a María Corina Machado, la líder de oposición venezolana, el premio Nobel de la Paz. Bueno, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, se quedó sin ese anhelado premio y vamos a ver la reacción que ha tenido. Pero en el caso de María Corina Machado, lo que se afirma es un reconocimiento a su lucha por la vigencia de la democracia en Venezuela, el hecho de que a pesar de la represión del régimen de Nicolás Maduro, que la ha llevado incluso a mantenerse en la clandestinidad, ella ha mantenido su lucha como líder indiscutible de la oposición venezolana. Se destaca también su lucha en el reciente proceso electoral venezolano, donde a pesar de todas las condiciones adversas, la oposición pudo ganar esas elecciones, aunque en los hechos ese triunfo no se materializara debido al desconocimiento que tuvo el presidente Nicolás Maduro. Pero es bueno hablar un poco de María Corina Machado. Es decir, María Corina Machado no es una improvisada en la actividad política venezolana. Ya durante el régimen del fenecido presidente Hugo Chávez, ya María Machado tenía una posición realmente muy contradictoria, muy, si se quiere, radical frente a ese régimen que surgía en Venezuela, y ustedes incluso podrán encontrar en YouTube una intervención que se ha convertido realmente en una referencia de lo que ha sido María Corina Machado a lo largo de este ejercicio político. En ese documento, María Corina Machado, siendo diputada venezolana, confronta de manera directa al presidente Chávez, hablando de la situación socioeconómica de Venezuela y contradiciendo lo que el presidente Chávez estaba dando en una asamblea ante el Parlamento venezolano, ante el Congreso venezolano, Jorge. Efectivamente, eso fue una rendición de cuentas en el mejor momento que vivía el chavismo. En ese entonces María Corina Machado era diputada, una de las más votadas en esa demarcación del municipio de Chacao, y a pesar de que ese entonces no lideraba la oposición venezolana, sí era una referencia para ese país en materia de oposición. Es un hecho el tema del otorgamiento del Premio Nobel de la Paz para María Corina, diputada, también ha sido líder de la oposición, presidenta del partido 20 Venezuela, de tendencia liberal, pero sin duda alguna ha comandado esta nueva etapa de la oposición venezolana, haciéndole frente al chavismo en Venezuela. Sí, bueno, muy importante las reacciones que se tenga a nivel mundial sobre este premio Nobel que se le concede a María Corina Machado.
Digo que es importante porque en esa misma medida podrá medirse realmente el grado de atención que todavía la comunidad mundial tiene sobre la situación política, económica y social que está viviendo Venezuela. Me parece que hubo una reacción temprano del presidente de Rusia que dijo como que el premio Nobel con esto estaba cada vez manifestando mayor descrédito o algo así, pero habrá que esperarse que normalmente toda esa corriente internacional que ha sido tolerante con esa manifestación antidemocrática que encabeza el líder, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se coloque en contra de este reconocimiento que se le da a Marina Corina Machado. El mundo occidental, el mundo democrático, realmente pienso que se va a colocar en favor, va a celebrar que se le conceda este premio a María Corina Machado. Pero el tema pasa por mucho, porque uno preguntaría, ¿qué pasaría ahora si Marina Corina Machado, que tiene la atención mundial sobre ella, sale a caminar por las calles de Caracas? Ella se ha mantenido en la clandestinidad debido a la persecución que ha desatado el régimen de Maduro contra sus opositores, incluso personas cercanas a María Corina Machado, como es incluso su jefe de seguridad, su abogado, otros colaboradores cercanos, han sido detenidos, reducidos a prisión. Marina Corina Machado podría decirse que está sola en el enfrentamiento al gobierno de Maduro. Y digo que cuando está sola, hablamos fundamentalmente de sus círculos familiares. Su madre murió, su madre salió del país, sus hijos igualmente salieron del país, sus hermanos han tenido igualmente que salir del país, su padre murió. Es decir, es una persona que está en solitaria. Solitaria digo que está sola en la lucha contra un régimen eminentemente represivo que ha dado manifestaciones de que no tiene ningún tipo de escrúpulo para acometer contra los líderes de la oposición, y en ese escenario ella se mantiene. Vamos a ver hasta cuándo ella pueda mantenerse, porque la situación que ha generado el presidente Donald Trump con este despliegue de buques navales de guerra en el Caribe, próximo a las costas de Venezuela, de alguna manera genera tensión a lo interno de Venezuela, y eso lo evidencia el propio régimen de Maduro con los ejercicios militares que está haciendo ahora, simulando una intervención norteamericana en territorio venezolano. Pero hay que tomar en cuenta también que Estados Unidos ha puesto precios a la cabeza. Cuando digo a la cabeza es con fines de apresamiento, no con fines de aniquilamiento físico, pero ha puesto una recompensa de $50 millones por informaciones que le permitan capturar a Maduro, a Nicolás Maduro. Ha puesto igualmente precio por la cabeza de Diosdado Cabello, y ha puesto precio también por la cabeza del ministro de Defensa, que es Padrino, el general Padrino. Y entonces uno dice, pero bueno, lo que han dicho la propia dictadura, nosotros estamos aquí en Miraflores, pero me parece que el mensaje que Estados Unidos trata de alguna manera llevar no es ese. El mensaje que está tratando de llevar Estados Unidos es de que de alguna manera sectores importantes en Venezuela, y cuando digo sectores importantes involucro también a las Fuerzas Armadas, puedan de alguna manera tomar la decisión de tratar de enfrentar el régimen. Eso es lo que hay hasta ahora, pero vamos a ver cómo se desarrolla en el tiempo este conflicto, esta relación. Ya la tensión sobre la situación en Venezuela se replantea nuevamente con este Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado, y vamos a esperar las consecuencias. Ella en una breve declaración agradeció esta distinción de este comité que otorga el Premio Nobel, y dice que agradece fundamentalmente de que se reconozca su lucha por la vigencia de la democracia en Venezuela. Bueno, Diógenes, Jorge, hay otros temas de interés. Mira, el Consejo de Ministros haitiano tenía como largo tiempo que no se reunía. El viernes pasado, en la mañana, se convocó una reunión en el Palacio Presidencial de Haití, y resulta que esa reunión sencillamente fue abortada
porque en las inmediaciones del Palacio de Gobierno se desató un tiroteo. Ese tiroteo obligó que algunos de los ministros que participaban en este encuentro, que no se reunía, vuelvo y repito, desde hace años, que participaban en este encuentro, sencillamente tuvieran que ser sacados de la sede presidencial. Este hecho pone en evidencia la fragilidad de la seguridad en Haití. Se habla de que las pandillas tienen alrededor del 90% del control de la capital haitiana. Y este hecho lo pone en evidencia nuevamente, es decir, un tiroteo que se desencadena en las inmediaciones del Palacio Presidencial obliga a abortar una reunión del Consejo de Ministros que tenía en agenda temas importantes relacionados con la seguridad en Haití, pero también otros temas que están en la agenda del gobierno haitiano. Eso, Jorge, evidencia, vuelvo y te repito, hasta dónde esa fragilidad en la seguridad pública en Haití pone en riesgo la vigencia del gobierno haitiano, es decir, del gobierno haitiano, porque estamos hablando de que esa reunión se abortó por un tiroteo en las inmediaciones. Me parece, Jorge, que lo que está aconteciendo a nivel mundial, este reciente acuerdo, el cese del conflicto en Gaza, ya hubo un acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamas. Me parece que también la escalada que está sufriendo el tema de Rusia con Ucrania, todo esto yo veo como que está relegando un poco otra vez la atención al tema haitiano, a pesar de decisiones de la Organización de Estados Americanos y decisiones también del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Todo el mundo cree que para esta época, o uno esperaba que para este tiempo ya se estuviese hablando de alguna manera ya de los trámites que están en curso para integrar esa fuerza de eliminación de las pandillas en Haití, que ya se sepa cuáles países estarían interesados en formar parte de esta fuerza, pero esa información parece que se maneja muy secreta o realmente no ha habido un avance concreto en este objetivo. Totalmente coincido contigo. Hemos visto que después del anuncio oficial de la creación de esa fuerza internacional antipandillas, como que no es que perdió su vigor, sino que ha sido menos sonada y no ha tenido tanta explosión en los medios de comunicación, declaraciones como no lo hubiésemos imaginado. Esa reunión del Consejo de Ministros es la primera después del anuncio de esta fuerza antipandilla y yo, sin duda alguna, no es un secreto para nadie que ese tiroteo fue algo planificado, fue algo premeditado. Es decir, que fue algo totalmente causal y no casual. Eso fue un mensaje que lanzaron estos grupos armados, estas organizaciones fuera del organismo estatal, como son las pandillas, para mandar un mensaje a este Consejo de Ministros. Algo importante sobre el Consejo de Ministros haitiano. En los sistemas políticos que son de materia o enfocados en el sistema parlamentario, como es el haitiano, el Consejo de Ministros es una formación muy importante, muchísimo más importante que lo que sería para un Consejo de Ministros en un sistema presidencialista como el dominicano, como el resto de los países. En un Consejo de Ministros, un sistema parlamentario tiene tanta fuerza como la formulación y toma de decisiones más activa que un sistema presidencial. Por eso que el mensaje del tiroteo, por eso que lo plausible que se hayan reunido, por eso lo que haya marcado el hito en tema a lo que ha pasado recientemente en Haití. Bueno, es evidente, pero vuelvo y recalco algo. Me da la impresión, vuelvo y te repito, que tú en eso coincides con mi preocupación, de que el tema haitiano ha tenido, si se quiere, la mala suerte de que coincide muchas veces con el inicio de algún conflicto en una parte del mundo que motiva la atención internacional mayormente que a la situación que se vive en Haití. Siempre que se plantean algún tipo de solución a este conflicto haitiano, surge algún conflicto a nivel internacional que de alguna manera relega cualquier atención que pueda tener la comunidad internacional. Eso tomando en cuenta que esa comunidad internacional realmente uno lo que ha puesto en evidencia es que la situación de Haití es, bueno, si se puede. Si se puede yo intervengo, pero si no se puede, yo sencillamente me hago de la vista gorda y a mí el tema no me interesa. Al margen de que el tema ha sido tratado varias veces por el Consejo de Seguridad, por la Organización de Estados Americanos, se toman decisiones concretas, como fue el envío de una fuerza multinacional
que ya desde el principio fue muy diezmada en torno a las expectativas que se tenían de los países que se iban a comprometer a eso, el hecho de que no todos los países que se comprometieron a dar una asistencia económica a Naciones Unidas para mantener esa fuerza multinacional cumplieron con ese compromiso. Todo eso pone en evidencia que no hay un interés marcado en la solución inmediata de la crisis haitiana, mientras el tema en Haití sigue con el deterioro, sigue con las bandas operando, hasta el grado de que son capaces de abortar una reunión del Consejo de Ministros. Esa responsabilidad de mantener en vilo, en vigor, lo que está pasando en Haití, sin duda recae en aquellas personas que están interesadas en solucionar ese conflicto. ¿Quiénes son? Por una parte, nada más y nada menos que el gobierno haitiano, pero también recae esa responsabilidad en los diplomáticos dominicanos. Ellos tienen la responsabilidad de mantener en vigencia, en discutir, emitir declaraciones con respecto a este conflicto. Tanto es así la desestimación que han hecho de lo que ha pasado en Haití, que en los últimos días la única noticia, declaración o información de lo que ha pasado en Haití ha sido la donación de unos vehículos militares a Haití en la lucha contra la pandilla. Pero hasta ahí todos los focos se los ha llevado lo que ha pasado en Gaza. Claro está, eso demuestra, es una muestra de lo que para la comunidad internacional es la situación de Haití y lo que está pasando en Gaza. La situación de Haití es un tema secundario, desafortunadamente. No es ningún secreto para nadie. Mientras que el caso del conflicto árabe-israelí es un conflicto que lleva muchísimos años, el siglo pasado, es un tema que involucra a muchísimos países y, como le dijo muy bien el presidente, afecta la vida de millones de personas. Por eso que esa prioridad, esa atención en torno al conflicto árabe-israelí. Pero es una responsabilidad de la comunidad, sobre todo afectada y sobre todo de esta región latinoamericana, de hacer llamados y mantener en vigor, emitiendo informaciones y declaraciones en Haití para que no pierda su vigor, porque si no lo hacemos en esta parte del mundo, lo dudo mucho que Occidente y la parte de cruzando el Atlántico lo haría también. Mira, Jorge, en esta semana finalmente se conoció la información de que a pesar de esa crisis en Haití, el intercambio comercial, básicamente las ventas, las exportaciones de República Dominicana a Haití han ido creciendo. 32.35% ha sido el crecimiento que se ha operado entre 2024 y 2025 de las exportaciones dominicanas a Haití, y Haití sigue siendo uno de los principales mercados para la República Dominicana. Uno dice, bueno, uno no entiende cómo el haitiano tiene capacidad de compra, tiene capacidad para exportar, pero realmente eso se ha producido. Pero un ingrediente que de alguna manera justifica estas estadísticas es de que mayormente las exportaciones que hacen empresarios haitianos llegan a puertos dominicanos. Y llegan a puertos dominicanos precisamente por la inseguridad que hay en Haití. Y esas embarcaciones salen de puertos dominicanos, se llevan hasta la frontera y en la frontera hay una especie de trasiego. Entonces, de ahí ya los haitianos se encargan de transportarla hasta su destino final, que es alguna empresa haitiana, algún importador haitiano. Y eso también entra dentro de las estadísticas de comercio que realiza el país. Pero, bueno, y te repito, a pesar de esa crisis, hay una población haitiana que necesita comer, pero aparentemente encuentra los recursos para comprarlo. Y a pesar de que ese número que nos estás otorgando, sigue manteniéndose las fronteras cerradas entre ambos países. Bueno, herméticamente cerrada no. Cerrada. Es cerrada para el paso de indocumentados, pero también el gobierno dominicano, tú recuerdas que anunció que la expedición de visa está suspendida y eso conlleva también un cierre indirecto de la frontera. Si usted no da visa, no hay cruce, pero igualmente el tráfico aéreo entre Haití y la República Dominicana igualmente está suspendido, solamente valiéndose de un permiso especial que den las autoridades dominicanas, alguna aeronave que quiera viajar. En materia humanitaria, creo, en materia relacionada. Entonces, realmente sí hay una frontera cerrada. Bueno, y te repito, no herméticamente cerrada, pero sí en términos formales, porque no hay intercambio aéreo,
no hay cruce a través de la frontera, entonces es una frontera cerrada, pero se mantiene el comercio. Los mercados binacionales, eso opera cada semana, Claro. y eso es también una fuente de ingreso para la República Dominicana, porque mayormente los haitianos cruzan a comprar artículos que Haití no puede proveérselo. Y es una necesidad para ambos países para revertir ese déficit económico que tienen de mayores importaciones que importaciones, sobre todo el caso dominicano, que en sus primeros lugares Haití era el destino de sus principales exportaciones. Sí. Eso por una parte. ¿Se acuerda que hace 2 programas Manuela ha mencionado el tema de las reuniones importantes que ha tenido empresarios dominicanos y empresarios haitianos para llevar una solución al conflicto? Bueno, es una muestra de esos datos de que hay una necesidad de actores, no necesariamente políticos como lo son los económicos en materia empresarial, para buscar una solución a la crisis haitiana, que es una solución que no beneficia solamente al caso haitiano, sino también a República Dominicana. Por eso esa insistencia, ese protagonismo a la falta o a la existencia de un vacío por parte del tema político para llevar a una solución al conflicto, vienen los empresarios de ambos países y se sienten en una mesa de negociaciones. Estos son los números, vamos a retomar el comercio bilateral que tenemos desde hace varios años, porque este es un tema que nos beneficia a nosotros. Hay una incapacidad de la comunidad internacional, hay una incapacidad del gobierno haitiano, hay una incapacidad de las fuerzas que están desplegadas en ese territorio para solucionar un conflicto. Vamos nosotros los empresarios a podernos como los pantalones y llevar a cabo. Eso es una muestra de cómo el poder no necesariamente radica en el tema político. Hay temas importantísimos como son el tema empresarial. Así es. Vámonos a una pausa comercial. Cuando retornemos, Henry Obrar estará igualmente abordando un tema de mucho interés, y es la escalada de precio récord que ha tenido el oro en los mercados internacionales y su impacto en la economía dominicana. Así que retornamos en breve. Que nadie invente con tus derechos. ¿Viste la guagua? Anda en la calle con el mensaje claro. Que nadie invente con tus derechos. Puedes elegir tu ARS y tu AFP. Eso es tuyo. Si toca hospitalización, no debes pagar adelanto. Tu derecho va primero. Emergencias al 100%. Accidentes de trabajo también protegidos. Si un familiar falleció después del 2003, la DIDA te informa y te guía para reclamar tu dinero. Vejez, discapacidad o sobrevivencia. Tu pensión es un derecho, no un favor. Con la seguridad social no se inventa. Infórmate 24/7 con la DIDA. Llámanos al 809-472-1900. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida, uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia. Para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo, sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 8,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs.
Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta COL, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. El Pleno de la Cámara de Diputados designó en su sesión ordinaria una comisión bicameral para el estudio del proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año 2026. También el Pleno aprobó varias resoluciones solicitando al gobierno la construcción y remozamiento de obras en sus respectivas demarcaciones. Además, una comisión especial visitó La Romana, otra acudió a Montecristi y una tercera a Jaina a fin de buscar respuestas a distintas necesidades en estas comunidades. Asimismo, la Comisión de Familia organizó un evento para conmemorar el Día Nacional de la Biblia, que tuvo como oradores a los pastores Aarón Lara y Randy Guillén. En otro orden, la Cámara de Diputados realizó un congreso de jóvenes, el cual contó con la participación de Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, iniciativa que fortalece la democracia y abre espacios a las nuevas generaciones. Y 25 comisiones se reunieron durante la semana. Los precios del oro en los mercados internacionales en los últimos días están alcanzando récord. $4,040 la onza, un precio histórico para el oro. Nosotros tenemos una mina importante de oro en la región. Henry Ebrard nos explica realmente por qué está subiendo el oro, pero igualmente qué impacto tiene eso en la economía dominicana en términos de ingreso para el gobierno dominicano, según el contrato vigente entre las partes. Así que adelante, don Henry. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Qué tal, amigos de Propuesta de la Noche? Yo soy Henry Ebrard, un placer estar de nuevo con todos ustedes como cada lunes, miércoles y viernes para comentar lo que acontece en el mundo económico financiero, tanto en lo local como en lo global. Usted sabe que los viernes tratamos de seleccionar un tema que nos parece tener una relevancia especial para la economía dominicana, y esta semana, sin sorpresa, tenemos que tocar el tema del oro. El oro ha alcanzado un nivel astronómico esta semana, un nuevo récord, superando por primera vez en la historia de la humanidad $4,000 la onza. Eso quiere decir que los precios se han incrementado de más de un 50% en los pasados 12 meses, un incremento de más de $1,300 en la onza. Eso es fenomenal, y eso ha tenido consecuencias positivas en el 2025 y mucho más positivas en el 2026. Veamos, a agosto, según los informes mensuales de la Dirección General de Impuestos Internos, mientras el año pasado, hasta agosto, 8 meses, se habían recaudado 7.700 millones de pesos, este año se han recaudado prácticamente 20.000 millones de pesos, 19.800 millones de pesos. Eso quiere decir un incremento de prácticamente 12.000 millones de pesos, equivalente a un
56%, y con esto el presupuesto del 2026, el proyecto de presupuesto que fue depositado en el Congreso hace ya 2 semanas, contempla que las recaudaciones cerrarían este año en unos 27 mil millones de pesos, o sea, el doble de las recaudaciones del año pasado. Creo que esta cifra se está quedando corta y se proyecta para el año que viene 31.150 millones de pesos, pero asumiendo un precio promedio del oro de $3.467, lo cual quiere decir que de mantenerse el precio del oro el año que viene en los niveles de hoy, $4.000, habría entonces un incremento considerable de las recaudaciones, ya que contrario a lo que mucha gente piensa, sí tenemos un contrato favorable para la República Dominicana, porque cada vez que sube el precio del oro, suben las recaudaciones para el país, ya que prácticamente el contrato permite a la República Dominicana quedarse con el 50% de los beneficios que produce la mina de oro, lo cual quiere decir que si el precio sube, entonces la mitad de este aumento de precio se convierte en recaudaciones. Eso es un tema fundamental, muy importante. Ahora, 2 retos interesantes. Todavía, como no se ha podido completar la ampliación de la mina de oro, los datos de producción están todavía a niveles relativamente bajos. Fíjense que en el año 2020, en pleno año del COVID, la mina de oro de Cotuí había logrado producir 948.000 onzas de oro, y el año pasado, en el 2024, apenas había producido 623.000 onzas, después de tener su punto más bajo desde que se reabrió la mina en el 2023, apenas 590.000 onzas. Ya en el pasado 12 meses, la producción ha ido paulatinamente subiendo, 640.000 onzas, y se espera que una vez que se complete la ampliación de la mina y la construcción de la nueva presa de Cola, llegar a una producción de 850.000 onzas, que si eso lo multiplicamos por $4.000, señores, vamos a tener recaudaciones superiores a los 50.000 millones de pesos anuales. Eso va a obligar a plantearse qué hacer con este dinero. 2 ejemplos buenos que seguir: Perú y Colombia, donde una parte significativa de los ingresos mineros se saca del presupuesto ordinario para alimentar un fondo soberano, un fideicomiso, para garantizar que este dinero, que es finito, porque es la explotación de un recurso que no se repone, que se va agotando, se tienen que invertir en proyectos de desarrollo, de modo que cuando algún día ya no haya oro más que extraer del pueblo viejo, este dinero haya servido para crear nuevas actividades económicas. Eso es un bonito reto para discutir en el año 2026. Hasta aquí llega mi comentario económico para el día de hoy. Les invito a que me sigan a diario en mi cuenta de Twitter, @ZebrarH, por supuesto. Esperamos estar con ustedes este lunes, mismo lugar, misma hora. Hasta luego. Cuídense mucho. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bueno, muchísimas gracias a Henry por esa valiosa explicación en torno al oro y el impacto que está teniendo en la economía dominicana, la salsa de precios récord que ha estado registrando en los mercados internacionales. Nos vamos con una pausa comercial. Cuando retornemos vamos a tratar el tema de Gaza, el acuerdo de cese al fuego a Gaza, pero también la situación en Perú,
donde acaba de ser destituida la presidenta Boluarte por parte del Congreso peruano. Retornamos en breve. Que nadie invente con tus derechos. ¿Viste la guagua? Anda en la calle con el mensaje claro. Que nadie invente con tus derechos. Puedes elegir tu ARS y tu AFP. Eso es tuyo. Si toca hospitalización, no debes pagar adelanto. Tu derecho va primero. Emergencias al 100%. Accidentes de trabajo también protegidos. Si un familiar falleció después del 2003, la DIDA te informa y te guía para reclamar tu dinero. Vejez, discapacidad o sobrevivencia. Tu pensión es un derecho, no un favor. Con la seguridad social no se inventa. Infórmate 24/7 con la DIDA. Llámanos al 809-472-1900. Cuando caían 2 gotas de agua, ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza. Hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, con la mejor noticia de todas: que ahora tenemos nuestra propia cocina, nuestro propio hogar, nuestro lugar favorito. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Más de 8,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. El Pleno de la Cámara de Diputados designó en su sesión ordinaria una comisión bicameral para el estudio del proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año 2026. También el Pleno aprobó varias resoluciones solicitando al Gobierno la construcción y remozamiento de obras en sus respectivas demarcaciones. Además, una comisión especial visitó La Romana, otra acudió a Montecristi y una tercera a Jaina a fin de buscar respuestas a distintas necesidades en estas comunidades. Asimismo, la Comisión de Familia organizó un evento para conmemorar el Día Nacional de la Biblia, que tuvo como oradores a los pastores Aarón Lara y Randy Guillén. En otro orden, la Cámara de Diputados realizó un congreso de jóvenes, el cual contó con la participación de Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, iniciativa que fortalece la democracia y abre espacios a las nuevas generaciones. Y 25 comisiones se reunieron durante la semana. Bueno, como le prometí antes del cambio, la situación en Gaza, es decir, la semana cierra precisamente con esta noticia positiva de que finalmente Israel y Egipto
bajo la tutoría de Estados Unidos, han llegado a un acuerdo de cese al fuego. Esto también es importante señalar que la mediación de Qatar y Egipto igualmente fue importante para que se lograran esto. Pero ustedes recordarán que ya hace aproximadamente una semana, casi 2 semanas, que el presidente Donald Trump convocó a la Casa Blanca a Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, y ahí le presentó un plan de paz para Gaza que inmediatamente fue discutido por las partes. Finalmente se llega a un acuerdo. Esto ha generado júbilo tanto en la parte de Gaza como en la parte de Israel, en las dos partes sobre todo, porque esto entraña la liberación de todos los rehenes vivos que están en manos de Hamás. El acuerdo establece que 72 horas después de que se llegara al acuerdo, Hamás iba a liberar a 20 y pico de rehenes que están con vidas. Hay otros que están fallecidos, que igualmente los cadáveres tendrían que ser entregados a Israel, pero igualmente ya tiene vigencia, y eso es importante, un cese al fuego, Jorge. Efectivamente, un cese al fuego de un acuerdo que fue planificado por Trump y sus aliados más cercanos de Medio Oriente. Son 20 puntos, de los cuales habla de una retirada, el desarrollo de Gaza, qué va a pasar después con el desarme del grupo islamista que está hoy en día de facto gobernando este enclave palestino, quiénes serían los próximos del comité, quiénes serán integrantes. Es decir, un plan bien estratégico, bien interesante, un poco apresurado por el tema del para ver si podría ser nominado y no solamente nominado, sino alcanzar el premio Nobel, pero un tema de tiempo no lo consiguió. A mí me gustaría comenzar este segmento, como muy bien comenzó Manuel, con el tuit que publicó el presidente de la República, Luis Abinader. Yo creo que fue algo muy inteligente por parte de la presidencia dominicana. Pausa la producción, porque esto es un mensaje primero a aquellas personas y grupos políticos que los señalaron de no tomar una posición en la Asamblea de las Naciones Unidas en torno a lo que está pasando en Gaza. Sí, básicamente que se mantuvo en su asiento cuando intervenía el primer ministro de Israel, Netanyahu, cuando una gran cantidad de países sencillamente se retiraron del salón. Efectivamente, hay que recordar lo importante del tema diplomático. Santo Domingo se mantuvo en el discurso del premier israelí ante las Naciones Unidas. Manténme el tuit en las cámaras. Eso es muy importante. También responde a la oposición dominicana, que descalificó la posición del presidente en su discurso, de que no mencionó ni criticó lo que está pasando en Gaza. Eso es la respuesta que nos está diciendo la presidencia dominicana con este tuit. Es muy importante. Eso, segundo, es una proyección que tiene República Dominicana a la política internacional, a los conflictos que vive el mundo. Es decir, estoy aquí, no soy un simple país pequeño de las Antillas, del Caribe, estoy participando activamente, aquí están mis felicitaciones y reconocimiento a los que los llevaron a cabo. En este caso fue el presidente Donald Trump y el liderazgo de 2 estados. Pero yo quiero hacer una observación, más que una crítica, es una observación, es algo curioso más bien, y a los televidentes les invito al debate del por qué el presidente Luis Abinader solo se limitó en felicitar los esfuerzos de los cataríes y de los egipcios. Es curioso porque en la ciudad egipcia donde se llevó a cabo esta reunión también participaron los turcos, tanto así que el presidente Donald Trump elogió y aplaudió la participación turca y de Erdogan para suscribir este acuerdo entre las partes del conflicto. Es decir, ¿qué habrá pasado ahí? ¿Será que hubo una especie de desinformación o no sé qué pasó con el tuit? Creo que deja muy mal el tema de dejar afuera a los turcos, porque si vas a felicitar a los cataríes y a los egipcios, creo que lo más justo sería también de los turcos. Tanto así que Trump aplaudió en una comparecencia de prensa la buena participación de Erdogan en este acuerdo de paz. Turquía formaría parte de esas fuerzas militares que se desplegarían en territorio gazatí y sin duda alguna, porque hay una importantísima vinculación de los hermanos musulmanes, que son los que gobiernan de tendencia islámica en Qatar, pero también en Turquía. Entonces, creo que hubiese sido más plausible incluir a Turquía, o si no quieres detallar con los
las presidencias, desestimar el caso catarí egipcio. También hay un país que formó parte de esas negociaciones y aparecen las imágenes, que es el rey de Jordania. Es decir, creo que hubiese sido un poquito más salomónico, un poquito más justo con las otras partes. Bueno, ahí está esa foto, sí. Esa foto, no se imagina cuántos ciudadanos árabes del mundo han quedado perplejos de ese saludo fraternal entre diplomáticos nada más y nada menos que cataríes con los israelíes. Manuel, sí. Hace unos cuantos días Israel bombardeó, claro, sí. Hace unos días Israel bombardeó territorio catarí, se tensaron las relaciones entre ambos países, pero el simple hecho de que ves estos diplomáticos saludándose y festejando frente a las caras de los delegados de Hamas en Egipto es una cosa que no tiene nombre. Milagros de la diplomacia, magia de Donald Trump, dígalo como ustedes quieran, pero esa foto formará parte de esas historias fotográficas, como también ha sido la llamada que hizo Netanyahu desde la Casa Blanca a los cataríes. Brevemente, Jorge, hay incógnitas en torno al acuerdo que se ha llegado para el cese al fuego en Gaza. Muchos se preguntan hasta qué punto partes del plan propuesto por el presidente Trump sería acatado. Estoy hablando del desarme total de Hamas. Desarme total de Hamas y el despliegue de una fuerza internacional para garantizar la seguridad en Gaza y su proceso de reconstrucción. Hamas, a diferencia de la Autoridad Nacional Palestina, busca la eliminación del Estado de Israel. Es decir, no apoya la solución de dos estados, ni mucho menos la de tres estados. Un solo estado jamás apoya de que sea un solo estado y este sea palestino. Esa es la diferencia más notable que tiene Hamas de la Autoridad Nacional Palestina. La única condición que siempre ha insistido Hamas en las negociaciones, en sus discursos, Manuel y televidentes de Propuesta de la Noche, ha sido de que Hamas no se va a desarmar hasta lograr la liberación de Palestina. No hay ninguna especie de acuerdo, ni equilibrio, ni posiciones medias en torno a esta posición del desarme de Hamas, que no sale ni publicado, ni enfático, ni explícito en ese acuerdo de los 20 puntos por Trump. Ese por una parte. ¿Qué pasará con el desarme de Hamas a pesar de su insistencia de que no lo hará? Y la segunda parte es sobre el gobierno de Gaza. Manuel lo ha hecho mucho referencia en nuestro programa. ¿Qué pasará? ¿Quién gobernará ese enclave palestino? Porque hay una dicotomía que no se puede mezclar. Una es por parte de Hamas, que no va a permitir que la Autoridad Nacional Palestina gobierne ese territorio en materia política, bien, porque lo está haciendo de facto Hamas. Y la otra parte es Netanyahu, que también ha insistido en varias oportunidades, negociaciones y en declaraciones, de que no permitirá que esa Autoridad Nacional Palestina, sí, la que está en Cisjordania, gobierne el territorio gazatí. Entonces, ¿quién lo va a gobernar? Hamas dice que no va a ser la Autoridad Nacional, Netanyahu tampoco. Hay una especie de desacuerdos por parte de los actores o colaboradores más ortodoxos en el gobierno israelí, que no permitirá el despliegue de asentamientos judíos alrededor de Gaza. Como siempre lo hemos dicho en este espacio de Propuesta de la Noche, siempre hay más preguntas que respuestas. Sí. Jorge, anoche el Parlamento peruano destituyó a Dina Boluarte como presidenta del país. Lo hace recurriendo a una figura que está en la Constitución peruana y que ya en otras ocasiones también ha tomado vigencia con la destitución de otros jefes de Estado, porque Perú destituye jefes de Estado de un momento a otro. Fue una asamblea rápida donde se destituyó tomando en cuenta de que la situación de violencia que se está generando en Perú, en alguna medida, entiende el Congreso, se debe a esa incapacidad de gobernar de Dina Boluarte. Ella aceptó humildemente su destitución. La verdad que la votación fue importante, 122 votos estuvieron a favor, básicamente partido de derecha, y asume un presidente de derecha, José Yeri, es el presidente, un católico, un joven católico, es el que asume ahora la presidencia de Perú. Las elecciones son en el 2026 para cambiar al presidente de la República, pero Perú sigue transitando ese camino. Es verdad que Boluarte tenía una muy baja aceptación popular, la más baja de un jefe de Estado en toda la región. Y en toda la historia. Yo creo que más baja que la de Maduro. Pero ese es el cuadro que tenemos actualmente. Eso es un llamado, es una advertencia a aquellas personas que apoyan o apoyarían la transformación de un sistema parlamentario.
Cuando tú le das muchísimo poder al Congreso, como lo que está pasando en Perú, que es un sistema semipresidencialista o hasta parlamentario, porque ese poder legislativo tiene demasiada fuerza, hay la presidencia del primer ministro, surgen este tipo de problemas en donde estropean el libre camino de la presidencia, que en este caso hemos visto como a lo largo de la historia, en la última década ha habido más presidentes que años en Perú. Y sin duda alguna, ese fantasma que recorre los pasillos de la política peruana, que es los fujimoristas, que sin duda alguna no es un secreto para nadie que todavía hay ese encanto por parte de los peruanos a favor de esa que ya para mí es una ideología, sin duda alguna el fujimorismo, en Perú, que no descansará hasta que vuelva, ya sea Keiko o uno de su tendencia al poder. Sí, bueno, es una situación bastante compleja porque en Perú el presidente que no cae preso, acusado de cualquier inconducta, sea corrupción, sea en el ejercicio propio del poder, la misma Boluarte la han cuestionado en innumerables ocasiones, incluso hasta por el uso de un role. Es decir, hasta por el uso de un role, el Congreso intentó destituirla. Es decir, que ella se había venido salvando de varios intentos por destituirla, pero finalmente eso se concretizó. Cuando yo digo de baja popularidad, me parece que un 3% de aceptación. Hay una sola región, ni siquiera una sola región en el Perú que tiene máximo un 8% de aceptación. No hay ningún presidente de la región que haya defendido a la presidenta. Todo lo contrario, tanto los que son antiimperialistas, para ponerlo así, como los conservadores, le han aplaudido esta decisión del Parlamento peruano de ponerle fin al gobierno de Boluarte. Sí, bueno, como dije, las elecciones son en el 2026. Keiko Fujimori, que igualmente afronta acusaciones de carácter judicial, ella ha tenido que acudir varias veces al Ministerio Público, incluso ha sido encarcelada, pero sigue siendo una opción en Perú. La hija de Fujimori sigue siendo una opción porque ella de alguna manera ha estado muy cerca de ganar unas elecciones, incluso ha forzado segundas vueltas en Perú porque ha tenido una votación importante. Y lo que se ve en Perú es que aparentemente ella es la que se ha mantenido frente a vientos y mareas, se ha mantenido optando por la presidencia de la República. Yo no sé si hay otro actor político que de alguna manera pueda rivalizar con ella en esta contienda que se aproxima en el 2026. Se encuentra entre ellos el actual alcalde de Lima, un también ex candidato presidencial de tendencia fujimorista, conservador, muy conservador diría yo, le dicen Porky, por cierto. El tema es que una de las soluciones que puede haber en Perú es el fujimorismo sin la presidencia de Keiko. Es decir, esa ideología que ya ha arraigado muchísimos políticos peruanos, también de la población, es utilizar el discurso, las propuestas, las iniciativas de Fujimori sin la presidencia de Keiko. Está él, hay muchos economistas importantísimos, hay demasiados outsiders, el sistema político partidario, es decir, el sistema de partidos en Perú ya llegó a su fin desde hace muchísimos años. Y eso es una respuesta a lo que hemos visto a lo largo del tiempo en materia presidencial. Sí. Buenos amigos, esperamos que este programa haya sido de su agrado, realmente que haya satisfecho sus expectativas en términos de los temas que nosotros abordamos normalmente los miércoles, porque el programa se dedica básicamente al tema internacional, pero también al tema económico con Henry Ebrard. Así que Jorge Saade, un servidor Manuel Jiménez, agradecido de su sintonía, recordarles que además de la frecuencia de Teleimpacto, canales 52 y 22, nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Buen fin de semana.